Ser Podcast. Y es al regreso del campo cuando la junta es más brava. David Sancho, bienvenido a La Hora Extra. Buenos días. David es dibujante, animador, ilustrador. Naciste en Teruel en 1977. En 1997. 97, perdón, en 1997. Es mucho más joven, sí. Barbecho es el título de tu primer libro, Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Salamandra Graphic. Enhorabuena. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el camino hasta llegar aquí, hasta ver publicada tu novela, cuál es tu formación, cuál es ese recorrido que has hecho y qué supone para ti este premio. Bueno, pues gracias por todo. Y no sé, pues Barbecho nace como un proyecto de fin de máster, ¿no? Que, o sea, hace 2 o 3 años me mudé a Barcelona a hacer un máster de ilustración y el trabajo final tenía que ser como un proyecto de cómic o de libro ilustrado. Entonces, simplemente surgió de un proyecto de guión que se iba a quedar en un trabajo, en una entrega y ya está, ¿no? En un proyecto súper chiquitito, pero sí que fue cogiendo bola y dije, joder, esto puedo tirar del hilo, esto tiene como chicha. Y fue creciendo poco a poco y nada, ya presenté una maquetita muy pequeña para el final de máster como presentación y todo eso. Y yo pensaba abandonarlo en un cajón porque dije, bueno, o sea, pensaba esto, no sé cómo moverlo y tal. Y lo presenté al concurso pues por darle como, ¿no?, más vidilla y como pues por cerrarlo así con algo bonito. Y al final me lo dieron, así que pues lo tuve que terminar. O sea, Vaya. No, pero muy bien, muy bien. En Barbecho nos llevas a un pueblo de Teruel a conocer a Emilio, el protagonista de esta historia, que recuerda para nosotros, para los lectores, cómo ha cambiado el pueblo y quienes lo habitan o quienes ya no lo habitan en casi un siglo. Antes de entrar en la historia nos encontramos con un cartel, provincia de Teruel, Pardo de Segura, pueblo de... y está borrado el nombre. Al final del libro, en los agradecimientos, Pan Crudo. Cuéntanos cómo es Pan Crudo o cómo es este pueblo de Barbecho que en realidad representa tantos pueblos. Pues mi idea, ¿no?, con el libro era... hay muchas cosas de mi pueblo, de historias que he escuchado, de habitantes, de cosas que he visto toda la vida, pero era también como hacer una especie de pueblo general, ¿no?, como una especie de Macondo rural que sirviese para proyectar todo el mundo pues los distintos pueblos. Y también tampoco quería decir que era Pan Crudo, ¿no?, como para no... como que tiene una historia triste al final, entonces es como, bueno, este es otro pueblo, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas de Pan Crudo. Y nada, Pan Crudo es el pueblo de donde viene toda mi familia, o sea, mi padre ya nació allí y mi madre nació en Zaragoza, pero su madre sí que es de Pan Crudo también. Y es pues donde están todos mis tíos, todos mis primos segundos, que bueno, que si os leéis el libro pues un poco habla de esto, ¿no?, que todos pues viven en Valencia, Barcelona, Madrid, Teruel, entonces están todos repartidos por ahí. Y nada, es un pueblito como de 50 habitantes ahora, que llegó a tener 400 en su día, y que pues veo que no, que va bajando la población y tal, pero también se mantienen, hacen sus cosas y como que hay mucha vida también. O sea que... Tú no eres de Pan Crudo. No, yo ya nací en Teruel. Entonces exacto. no te voy a preguntar si dejaste el pueblo por falta de oportunidades. No, yo ya nací en Teruel y ya Pan Crudo era como donde volvía a veranos, vacaciones y todo esto. Por cierto, ¿tus padres hubieran preferido que fueras médico, como le pasa a uno de los amigos de Emilio de niño, o te han apoyado en esta carrera? Pues yo he tenido mucha suerte, o sea, siempre, además, muchas veces que yo decir, bueno, es que esto es muy complicado, no sé, y mis padres, que no, que sigas, que esto te gusta, que esto lo disfrutas, que ya tendrás tiempo, o sea, que esto es súper afortunado, la verdad, que siempre me han apoyado un montón y pues de todas maneras, o sea, como que tengo la suerte de que aunque el mundo artístico sea así complicadillo, ¿no?, ellos también siempre lo han visto como yo lo tenía claro, pues siempre me han ayudado, ¿no?, para esas cosas. De este Macondo español al que luego volveremos, a Emilio, su último habitante, un nonagenario que resiste a pesar del abandono, que resiste en su casa, resiste en su pueblo, un resistente. ¿En quién te has inspirado para dibujar, para crear a Emilio? ¿Cómo es este hombre? Pues... yo creo que hay muchas cosas de mi abuelo y no lo hice aposta, pero me lo han dicho como mi familia y tal, y salí ahí. Y mi abuelo, por ejemplo, se pegó toda la vida en el pueblo, él trabajaba sus tierras, él tenía su vida allí
Y de hecho ya cuando ya se hicieron mayores, ¿no? Mis dos abuelos y mi abuelo tenía una edad, le costó mucho ir a Teruel, ¿no? Y está todo el rato, bueno, vamos a Pancrudo, vamos, ¿cómo están los campos, Serafín? ¿Cómo están los no sé qué? Vamos a ver esto. Y sí que hay muchas cosas de él, pero también lo he adaptado también como a encajarse en las historias de los demás, ¿no? Emilio al final es un hombre soltero y buscaba que tuviese como una historia personal bastante lineal y sin muchos cambios, ¿no? Para poder hilar el resto de historias del pueblo a su alrededor, como para que no nos despistase sus cosas personales, vaya. Barbecho, según la Real Academia, es esa tierra labrantía que no se siembra durante 1 o más años. Tú hablas de pueblos en barbecho esperando las lluvias para volver a germinar. No llevamos demasiado tiempo esperando, no llevamos demasiado tiempo atravesando una sequía. Lo digo porque parece que durante el confinamiento y después con las restricciones de la pandemia empezamos a mirar al rural de otra manera, empezamos a valorar otros ritmos de vida, otras formas de vida más en contacto con la naturaleza. Aparecieron todas esas plataformas políticas que también recoges al final de la novela, que llegaron al Congreso, que cambiaron e influyeron en nuestra vida política, pero ¿dónde ha quedado todo aquello? No sé si ese es el germen de esta novela. Claro, un poco sí, ¿no? Como turolense todo eso me tocó de cerca y lo vimos, y Teruel Existe, por ejemplo, es una plataforma que va existiendo desde los 90, ¿no? Entonces, también toda mi infancia he visto como todas las reivindicaciones que ha habido habiendo para temas de tren, para temas de servicios, para todo esto. Entonces sí que es verdad que tuvieron su auge justo antes de la pandemia y luego pues no sé qué ha pasado también con todos esos temas, ¿no? También como que parece que la gente ya no piensa tanto en eso, la gente de fuera, los del pueblo y los de Teruel sí que Claro, sí, es algo que lo estamos reivindicando como constantemente. Y sí, ¿no? Igual ya es hora, ¿no? De que nos hagan un poco de caso y de que haya un poco de inversión o de preocupación o de soluciones para esto, que tampoco sé cuáles son. No sé si... Claro, no te voy a preguntar y cómo romper este círculo vicioso, ¿no? De no hay servicios porque no hay gente porque no hay servicios ni oportunidades sí. en el pueblo, pero no sé si a lo mejor tú, que eres joven, si fruto quizá de esta sobreinformación, de esta velocidad con las que vamos a ritmo de TikTok, pasando de una cosa a otra inmediatamente, normalmente de un escándalo a otro, quedan tantas reivindicaciones olvidadas enseguida. Pues totalmente, y de hecho lo estuve como tener una conversación con mi compañera de piso de estas cosas, ¿no? De cómo todo tiene una fecha de caducidad en la información, ¿no? Como de repente es como 2 semanas hablando de eso muchísimo y ya se caduca y ya todo el mundo se olvida. Es como, bueno, pero esa problemática sigue ahí. Entonces, pues un poco sí, también estoy de acuerdo con eso. ¿La novela está dividida en 3 estaciones? Está dividida como en 3 fases del cultivo de cereal, fases. exacto. Siembra, cosecha y labranza. Los recuerdos de Emilio empiezan en los años 30, calculo, por un cartel publicitario que aparece al principio, Abonad con nitrato de Chile, que me ha encantado, que se popularizó mucho en la década de los años 30. Luego aparecen otros como La Casera, aparecen también esos ducados que fumaban nuestros abuelos o bisabuelos, esa jota que escuchábamos al principio. ¿Cómo te has documentado para dar con todos estos detalles, estos símbolos, estas costumbres, canciones? Pues sí que es verdad que, o sea, claro, he tirado un montón de internet, de sacar referencias y tal, pero también hay mucho, ¿no? En mi pueblo, y creo que en muchos pueblecitos de la zona, está como la asociación cultural o asociaciones pequeñas de vecinos, que ponen como mucho peso también, ¿no? Como en la memoria, en recuperar, y pues por ejemplo en mi pueblo todos los veranos hacen una exposición de fotos antiguas, ¿no? Entonces es como un bagaje de imágenes que sin querer de repetirlo, de verlo, de cosas así también estaba. Entonces, pues las fotos del bar y veías la caja del Cinzano, cosas así por ahí, las fotos de, no sé, como todo esto. Entonces sí que he tirado un poco de memoria de cosas que había visto pues en general, y luego también pues mirando como qué tabacos había en los años 70, no sé qué, o en los años 60, en plan de qué marcas y qué no, pues un poco investigar también todo esto, ¿no? Como leer y releer y tampoco no jugármela y como intentar documentarme bastante bien. ¿Conserva algo de aquello, el Pancrudo o el pueblo que sea hoy? Sí. De hecho, o sea, pues eso, como los que tengan pueblo y eso que verán, ¿no? Pues que subes al granero del abuelo y tienes ahí lleno de trastos, de una barquilla de Fanta con el logo de los 50, una no sé qué, o sea, que cosas de esas hay por todas partes. O subes al ayuntamiento y está lleno de pues un cartel de no sé cuándo, de las fiestas de no sé qué, o sea, que está todo como... Todos estos, además, ¿no? Como esta generación de posguerra que es muy de guardar cosas, de mantener todo y no tirar nada, que a mi abuela había que negociar para tirar hasta las cuerdas de alpaca, era como toda una negociación, pues sí que queda mucho de
de cositas de estas, ¿no? Que vas de pequeño explorando y rascando y dices, ¿esto qué es? Y como que te plantea preguntas. ¿Cuántas preguntas sobre aperos le has hecho a tus padres o abuelos o vecinos? Muchísimas, o sea, muchísimas. Claro, mi padre fue bombero, pero mientras tanto ha estado llevando la explotación familiar también. Entonces, pues todo esto lo sabe, él ya vivió también, ¿no? Él creo que llega a vivir como la parte en que se trilla con mulos, todo esto. Entonces, había mucho que sí que sabía, ¿no? Pues por todas estas charlas y como esta parte de mantener la memoria que tiene la gente. Pero también he tenido que preguntar mucho como... ¿Cómo se siembra? Papá, envíame una foto de la sembradora, que no sé dibujarla. A ver, ¿pero esto se hace así o se hace así? Esto de... Y bueno, mi padre también, que basta que le preguntes algo y le encanta. Y tenía unos audios explicativos de... Podcast. Sí, ¿no? Sí. De la siembra de la cebada o de trigo. Que... Qué bueno. Avanzamos en la historia y llegamos al no pasarán, a la guerra civil, a la posguerra que mencionabas, y me da la sensación de que la paleta de colores se torna fría. Hay una gama ahí de grises, blancos, negros, azulados. No sé si esto responde al invierno meteorológico o también a la oscuridad de aquellos años. Sí que, claro, parte un poco también de la estética de las fotografías antiguas, que también busqué mucho y me inspiré. Y también, ¿no? Creo que sin querer, pues todo este ambiente de secretismo, de verdades a medias, de cosas que todo el mundo sabe pero no se cuentan, al final sí que evocaba todo eso a paletas frías y a como pues un ambiente medio crudo que había entonces, ¿no? Como intenté reflejar eso también, como... toda esta situación política que no se hablaba, pero que todo el mundo era consciente y que todo el mundo vivía. Claro, y hoy cuando has hablado de aquellos años, ¿te hablan ya más abiertamente o sigue habiendo esos silencios? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Que la generación que lo vivió es como... Yo soy muy a favor de que hay que hablar todo y que esto se tiene que saber y que hay que explicar las cosas que pasaron y todo esto, pero sí que es verdad que la generación de mayores, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, sí que era muy de... Bueno, eso no se habla, eso no preguntes, que es un poco también lo que he intentado reflejar en el libro, ¿no? Esa actitud del pueblo de, bueno, corremos un tupido velo aquí, entonces sí que... Sí, o gente incluso que recuerda aquellos años como mejores, ¿no? Que los de hoy. Pues, o sea, puede ser, también, pero sí que es verdad que yo creo que en concreto, como sobre todo en los pueblos también, que se pasó muy, muy mal, el recuerdo es malo en general de la posguerra. O sea, igual ya de tema, pues, no ser ya más nostálgico de esas cosas, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la posguerra no encontraba a nadie que lo recuerde como algo bueno, como que fueron unos años bastante crudos. El jurado ha destacado el cromatismo contundente de tu obra. Te quería preguntar un poco cómo has jugado con el color, qué es ese cromatismo contundente a tu entender, cómo despiertan los colores nuestros sentidos. Pues sí que yo suelo trabajar mucho con mucho color, o sea, me gusta mucho y funciono más por pintura y por mancha que por dibujo y blanco y negro. Entonces yo creo que también, que como tuve que aterrizar también el dibujo mucho, ¿no? Para el lenguaje cómic, porque yo estoy acostumbrado más a la ilustración, que es más loca, más... Pues igual me prometía más cosas que esta historia en concreto, pues igual al aterrizar tanto el dibujo creo que también dije, bueno, pues aprovecho en color y hago aquí cosas que me apetezcan. Y también pues era para... según qué trozo de la historia, ¿no? Marcar un tipo de emocionalidad u otra. Pues los presentes son mucho más oníricos, ¿no? Porque es como más... Está Emilio a solas con el paisaje, entonces pues como se hace este juego del paisaje, es Emilio es el paisaje, es todo un poco más subjetivo y sí que es el resto de igual tiempos son más colores, un poco una paleta más realista pues, para marcar. Amarillos, verdes, azules, rojos, con Emilio contemplando esos paisajes. ¿Es una novela, dirías, nostálgica o melancólica? Bueno, creo que sí que tira un poco de melancólico, ¿no? Al final es como una temática medio triste, ¿no? No es un tema de, pues, qué alegría esto, pero y también habla, pues, la memoria y el duelo por esa memoria, entonces sí que tira un poco hacia allí, pero también intenté no pasarme, ¿no? Y no ser muy sentimentalista y bucólico y el pueblo qué bonito, no sé qué, ¿no? Pues era un poco más. Pero sí, creo que inevitablemente al final la historia tiene un tono bastante melancólico y un poco triste, que es lo que iba un poco con el mensaje. Pero sin caer en lástima. Lo lacrimógeno. Exacto. No, es muy bonito. Es una novela muy contemplativa. ¿Cómo has encontrado hoy el equilibrio entre imágenes? Que hay muchas imágenes que a veces dicen más que el texto.
Pues claro, para mí era mucho más fácil, vengo también de la ilustración, perdón, de la animación, que me he educado en eso, ¿no? Y para mí al final era mucho más fácil contar cosas con imágenes y consecuencia de imágenes que escribir. O sea, escribir me daba muchísimo vértigo, ¿no? En plan de yo escribo muy poco y me costó mucho enfrentarme a eso. Entonces sí que partí el cómic desde lo gráfico, ¿no? Y desde lo visual. Me hice un alzado, me hice, pues aquí quiero contar esto lo quiero introducir así. Y luego ya a partir de ese alzado sí que fui metiendo el texto y sí que fui reescribiendo otra vez todo el guión. Entonces como construyendo imagen y texto más o menos a la vez o en distintas fases, como cambiando de una a otra todo el rato. Y pues un poco fue así. No dejas títere con cabeza o problemáticas sin reseñar, aunque sea de pasada en una viñeta, desde esa alegoría preciosa con la pajarita de papel en una papelera en esa España grande y libre, el trabajo infantil, la educación en casa y en la escuela, ese respeto distinto que había hacia los padres o hacia los profesores, o incluso la homofobia en el rural, que se menciona también en otra viñeta, ¿no? Es una realidad también la de esta España vieja, compleja, dura, no es todo tan bucólico. Sí, o sea, como que quería un poco tocar como todo este prisma, ¿no? de vivencias, de por qué se va la gente, por qué se queda la gente, por qué pasa todo esto. Quería tocar pinceladas de todo, ¿no? Porque al final es como una problemática muy compleja, como multifactorial, en plan de no se han ido por esto en concreto, cada uno ha sido una serie de cosas. Entonces sí que quería tocar todo esto y parte de la homofobia, pues bueno, ¿no? También está como el tema del sexilio, que también se habla a veces, de que es más complicado el mundo LGTBI en los sitios pequeños, porque pues por eso hay pues menos posibilidad de anonimato o la comunidad es un poco más pequeña, entonces también hay como más presión de la comunidad. Pero bueno, en el libro, por ejemplo, también quería recalcar que igual que cambiaron las cosas en la ciudad, también ha cambiado en el pueblo, ¿no? Que enseguida tiene la imagen del pueblo como retrógrados y no sé qué y tal, y es como, bueno, pero aquí también tenemos internet, ¿sabes? Aquí también hay personas homosexuales, también hay personas inmigrantes, o sea, igual que ha cambiado en la ciudad, en algunos sectores sí y en otros no, pues en el pueblo pasa igual, o sea, también está muy normalizado en general. Entonces era como hablar de esas cosas. Claro, porque tú vives en Barcelona, vienes a Madrid estos días a hacer entrevistas, son las dos grandes ciudades que todo lo absorben, servicios y cultura. ¿Cuál es la mirada que tú percibes que tenemos sobre el rural en estos grandes núcleos urbanos? Pues sí que es verdad, ¿no? Que al final todas mis amigas también vienen, ¿no? Mi compañera de piso es de San Mateo del Gallo, que es un pueblo de Zaragoza pequeñito. Mis otras amigas son de Málaga, o sea que también Barcelona sí que es como una ciudad con mucha, bueno, y Madrid también, ¿no? Que Madrid absorbe como las Castillas y tal, y Barcelona absorbe la otra parte. Como que sí que hay mucha gente que tiene abuelos que vienen de la meseta y tal, y como que esa parte la entienden más. Pero sí que es verdad que creo que desde la ciudad también se tiene el punto de vista, ¿no? Del pueblo como algo exótico, como por lo menos como se ha mostrado así en la ficción muchas veces, o la paz del campo y los bucólicos pastorcitos y los perversos ciudadanos, o siempre como un contrapunto a la ciudad, ¿no? Y realmente no es tan distinta, o sea, yo creo que el pueblo, no sé, o sea, hay... Igual lo que sí que vería diferencia no es que en la ciudad, por ejemplo, te mueves en burbujas sociales, o sea, igual te mueves con gente de tu edad que se dedica a cosas parecidas a lo que te dedicas tú y de tu clase social más o menos, y realmente eso en el pueblo no pasa. En el pueblo te relacionas con el herrero, con el agricultor, con la periodista que es hija de no sé quién, con el señor de 90 años y con el niño de 3, y estás todo el mundo ahí mezclado y como que se disuelve esa burbuja. Pero... Para ir terminando, voy a retomar la definición de barbecho según la Real Academia, porque barbecho es acción de barbechar, arar la tierra y dejarla sin sembrar para que descanse. Descansar es cesar en el trabajo, reparar fuerzas, tener algún alivio en las preocupaciones. ¿De qué está cansada la tierra, David? ¿De qué necesita descansar? Porque, es mi impresión, hemos pasado de unos años de agricultura intensiva, donde se explotaba la tierra con un abuso de fertilizantes químicos, a llenar los campos ahora de paisajes con placas solares y molinos de viento. No sé si esta problemática que también recoges en Barbecho te la has encontrado. Sí, o sea, a ver, todos los pueblos de la provincia, la inversión de renovables se están dando allí porque el suelo es barato y, o sea, en mi pueblo hay proyectos de placas solares, en el de al lado hay de molinos, en el de al lado ya está saturado de placas solares y molinos.
es una tierra barata porque ahora mismo pues cultivar ya no, o no hay gente que la quiera cultivar o no sale rentable, y se invierte ahí también porque hay poco peso político, entonces es como un poco una zona de sacrificio, ¿no? En plan de no hay, como hay poca gente no se van a quejar. Pero sí, realmente, bueno, puede ser según cómo se gestione, si es gestionado con los vecinos, si es gestionado con el ayuntamiento, puede ser algo positivo. Tema que de dinero, el problema es que si se gestiona de una manera, ¿no? Pues más capitalista o más de sacar beneficios sí o sí y sin tener en cuenta a los vecinos y sin tener en cuenta nada, pues al final acaba siendo, ¿no? Porque realmente tampoco aporta población, se ha demostrado que no fija población en los pueblos, que al revés, o sea, destruye el valor paisajístico y el poco atractivo que podría tener para algunas personas, yo creo que tiene mucho atractivo, pero que podría tener el mudarse al pueblo. Entonces, bueno, creo que es otra vez, ¿no? Como sacrificar el entorno rural, cuando se sacrificó la población para tener mano de obra en las ciudades grandes, pues sacrificar el entorno rural para sacar beneficios renovables y que, bueno, las ciudades consumen la energía y el pueblo las produce, ¿no? Pero que se lleva al pueblo, pues. De la ilustración y la animación al cómic, bienvenido que tiene el cómic para ser uno de los géneros que más lo peta, porque salvo el pequeño bajón que vimos en el año 2023, el primero, en realidad el cómic es cada vez más y más y más consumido. ¿Qué tiene el cómic? Pues, en mi opinión, yo creo que es la universalidad, ¿no? O sea, la cantidad de información que puedes meter y en la cantidad de niveles de comprensión también que lo puedes... O sea, cada uno puede leer este cómic y se puede acercar de una manera distinta y también lo van a apreciar. Entonces, por ejemplo, me está pasando ahora con Barbecho, ¿no? Que tengo como a mis tías abuelas mayores leyendo cómic y dices, jolín, qué chulo esto, ¿no? O personas jóvenes. Creo que es como un lenguaje que de manera gráfica lo visual es muy, muy directo, ¿no? Y es muy fácil de entender. Y a la vez en texto también puedes meter como ideas complejas y como todo eso te permite transmitir como muchas ideas y como muchas cosas condensadas en algo muy fácil de digerir y de entender. ¿Por qué me habría de marchar a otra parte? Alguien se tiene que quedar a cuidar el pueblo. David Sancho, gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias.